Buenas tardes, chicos y chicas, espero que estén bien. Vamos a hacer una revisión acerca de la guía número 4, que vamos a continuar con el contenido que habíamos empezado en la guía número 3, que eran los números racionales. Lo importante que quiero destacar es que esta es una guía formativa, por lo tanto su revisión va a ser en el portafolio y su desarrollo en el cuaderno o en la misma guía, pero va a ser al volver a clases. Y para comenzar, quiero recordar algunas cosas. Nosotros tenemos los números racionales, ¿verdad? Tenemos el conjunto de números racionales, al igual que tenemos el conjunto de números enteros, tenemos el conjunto de números racionales. Dentro de estos números racionales tenemos a los decimales y a las fracciones. En los decimales tenemos los decimales finitos y los infinitos, y dentro de los infinitos tenemos los periódicos y los semiperiódicos, que es esto que yo les puse en la guía. En los decimales finitos son aquellos que se componen de la parte decimal de la parte entera y la parte decimal. Eso quiere decir del número entero, puede ser el 1, el 0, el 5, el 3, el que sea, la coma y la parte decimal, ya que podemos tener un décimo, un centésimo, un milésimo, etc. En este caso tenemos un entero 58 centésimos. Y también dentro de los números decimales tenemos los infinitos. Una cosa que quiero aclarar, ¿por qué este es finito? Porque ahí termina, ¿ya? 58 centésimos, hasta ahí llegamos. Sin embargo, en los infinitos tenemos dos tipos, los periódicos y los semiperiódicos. En los periódicos, si nos fijamos en este número que yo les puse como ejemplo, tenemos 0,121212 y se seguiría repitiendo. Entonces, en vez de repetir el 12 infinitas veces, se pone lo siguiente. El número 12, que es el número que se repite, se le pone un palito arriba. Entonces, ese palito que está ahí arriba me indica que este es un número periódico o se le llama también periodo, ¿ya? Entonces, lo que me indica es que el 12 es el que se repite, ¿ya? Si este número, vamos a ver este caso de acá, tenemos también los semiperiódicos, que tenemos como entero el 0, pero en la parte decimal tenemos un 5 y 777. En este caso el número que se repite infinitas veces es el 7. Entonces se nombra de la siguiente forma. Sería 0,5 y el 7 es el que nosotros llamamos periodo o es el periódico. El 5 es el anteperiodo, ¿ya? Porque el 7 es el que se repite infinitas veces, por lo tanto el 7 es el que lleva el periodo. En este caso el 2 era el que se repetía infinitamente, por lo tanto el número completo lleva la línea. En este caso solo el 7 lleva la línea. Por eso se llama semiperiódico, porque tiene un número antes, ya dentro de la parte decimal, un número que no es periódico. Entonces, yo esto se lo saqué de la página 25 del texto del estudiante para que puedan ir siguiendo si quieren. ¿Qué pasa con esto? Nosotros sabemos que los números decimales y las fracciones pueden ser convertidas mutuamente, ¿cierto? Es decir, el decimal en fracción y la fracción en decimal. En el caso de los periódicos, nosotros tenemos otra forma de trabajar con ellos, y es lo siguiente. En este caso tenemos el número decimal 13,3 enteros 42 centésimos, 3 enteros 42 centésimos. Este número lo queremos transformar en fracción. Entonces nosotros sabemos que tenemos que utilizar el número completo sin la coma. Ahí está, lo ponemos como numerador y el denominador va a ser el 1 acompañado de la cantidad de ceros
de cuántas cifras decimales tengamos. En este caso tenemos 2 cifras decimales, por lo tanto el 1 va a ir acompañado de 2 ceros. Al simplificar este número vamos a llegar al siguiente. Lo simplificamos por 2 y llegamos a 671 partido en 50. Y este número se quiso seguir simplificando y llegamos al 3 enteros 21 partido en 50, ya un número mixto. Entonces, ahí tenemos una forma. Pero cuando tenemos un número decimal periódico ocurre un cambio importante. En este caso vamos a representar el 0,7 periódico en fracción. Aquí, en los decimales común y corriente, en los finitos, nosotros utilizamos el 1, ¿cierto?, como denominador y lo acompañamos de la cantidad de ceros según la cantidad de decimales que hayan. Pero cuando tenemos periódicos no se ocupa el 1, sino que ocupamos el 9. Y usaremos el número 9 por cada cifra decimal haya, por cada cifra periódica. Ya eso es algo importante. ¿Cuántos números periódicos tenemos ahí? Solamente uno, por lo tanto utilizamos un 9. Veamos los siguientes casos. Tenemos el número decimal 1 entero 27 centésimos negativo, ¿ya? Y este 27 es periódico. Por lo tanto, al querer transformarlo a una fracción, copiamos el número completo sin la coma y sin el periodo, ya ahí está, 127. Y lo que vamos a hacer es siempre restarle los números que estén sin el periodo. O sea, en este caso sería el 1. A 127 le restamos 1 y me quedan 126. Ojo que siempre vamos a estar manteniendo el signo. Ya en este caso es negativo, así que se mantiene. Entonces, tenemos el número completo que es el 127 y lo que tenemos que hacer es restarles los números o el número que esté sin el periodo. Y sería 126. Y lo que les decía adelante, en el denominador vamos a ocupar el 9 en vez del 1. ¿Cuántos números periódicos tenemos? 2, ¿cierto? Tenemos el 2 y el 7, por lo tanto tenemos que ocupar 2 9. Ya en este caso sería el 99. Y ahí tenemos la fracción, o sea, el decimal representado en fracción. Y esto podemos seguir simplificándolo hasta llegar a un número más pequeño, la fracción irreductible. Entonces, escribimos como numerador el 1,27 pero sin la coma y le restamos la parte entera, ya que es la parte que está sin el periódico. Y como denominador vamos a escribir 99, ya que el número tiene 2 cifras decimales periódicas. Veamos este caso. Aquí tenemos un semiperiódico. Este semiperiódico se compone de una parte entera de 0. Ya tenemos solamente 83 centésimos y el 3 es periódico. Por lo tanto, dejamos el 83 y lo que tenemos que hacer es restarle la cantidad, al igual que acá, restarle los números que están sin el periódico. Entonces, si nuestro número era el 83 y el 3 es el periódico, el 8 está sin el símbolo, por lo tanto ese es el que tenemos que restar. Sería 83 menos 8 y nos daría 75. Y ojo aquí, tenemos solamente un número periódico, un número que se va a repetir infinitamente, y ese es el 9, ¿cierto? Ahí lo ponemos. Pero como tenemos 2 cifras decimales, nosotros no podemos dejar solamente el 9, sino que tenemos que completar con el 0. Tal como dice acá, como denominador escribimos 90, ya que el número tiene una cifra periódica y una cifra en el anteperiodo. Es decir, por cada anteperiodo vamos a agregar un 0. Y en la actividad, chicos, es la página 16 y la página 18.
Vamos a ir a revisarlo. Recuerden que es del cuaderno de actividades, no del texto del estudiante. Ya está en la página 16. Lo que tenemos que hacer acá primero es clasificar si es un número natural, si es un número entero o si es un número racional. Ya recuerden que los naturales nosotros los vimos y los repasamos también, que son los números positivos. Los números enteros también pueden ser positivo y negativo. Y los números racionales es lo que hemos estado viendo. Ahora, también tienen que representar estas fracciones en una recta numérica. Yo voy a mostrarle en esta, me va a costar un poco dibujar encima, pero espero que se logre entender. Nosotros tenemos que representar estas fracciones en una recta numérica. Esta recta está sin números, lo vamos a tener que hacer nosotros. Recordemos que cuando hablamos de fracciones nos estamos refiriendo a la parte de un entero. Un entero. Entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser representar, vamos a marcar el 0. Y si nos fijamos cuánto me dice que es el denominador en cada una de estas fracciones, en 8, ¿cierto? Quiere decir que mi entero está dividido en 8 partes. O sea que si yo tengo del 0 al 1, ese del 0 al 1 va a estar dividido en 8 partes. Entonces partamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Aquí va a estar el 1. Ahí tenemos un entero. Estas partes son ya como los decimales, son la parte más pequeña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos el menos 1. Porque si nos fijamos, este es negativo. Entonces, vamos a partir con este. Mala idea. Vamos a partir con este entonces. Me dice que es menos 3 octavos. Esto está dividido en 8 partes. Y yo tengo que marcar en el 3 octavos. O sea que tengo que marcar el punto 3 de los 8. Ahí tengo 1, 2, 3. Ahí ubico el 3 octavos. ¿Por qué hacia los negativos? Porque la fracción me está indicando que es negativo, ¿cierto? En este caso el 5 octavos es positivo, por lo tanto nos vamos a dirigir hacia los números positivos. 5 octavos también está dividido en 8, pero tenemos que marcar en el número 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Es difícil hacer esto en mi computador. Ahí está, 5 octavos. Y el siguiente me dice 7 octavos. Por lo tanto, desde ahí, si ahí está el 5, seguimos 6 y 7. Y ahí están ubicadas esas tres fracciones en la recta numérica. En este caso, tenemos ya, estamos hablando de números enteros. Tenemos un entero, un quinto, un entero, 3 quintos, ¿ya? Entonces vamos a marcar, tenemos números negativos, 2 números negativos y un número positivo. Por lo tanto nos vamos a mover, vamos a marcarlo por aquí. Tenemos el 0. El denominador, que es común entre todos, es el 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un entero. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 2 enteros. Lo mismo para acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El menos 2. Entonces, la primera fracción me indica el 3 quintos. Como es positiva, nos vamos para acá. 1, 2, 3. Aquí está el 3 quintos. En este caso,
la fracción es negativa y además tenemos un entero, un quinto. Quiere decir que tenemos uno de estos completo, ¿ya? Y una parte de 5. Entonces, ahí tenemos uno completo y uno de 5 más. Entonces, aquí, lo voy a hacer hacia abajo. Aquí tenemos ubicado el un entero, un quinto, y esto es negativo. Lo mismo acá. Aquí teníamos un entero, un quinto, y en el siguiente me pide un entero 3 quintos. Por lo tanto, si ahí tenemos 1, seguimos con el 2 y el 3. Lo voy a marcar hacia abajo igual. Y también es negativo, así que seguimos en el mismo sector. Un entero, 3 quintos. Y por último tenemos un quinto que es positivo, así que solamente es una fracción, no es un número mixto, así que me pide una parte de 5. Aquí tenemos una parte de 5. Ya, de eso se trata principalmente. Seguimos. Bueno, acá tienen que comparar las fracciones y determinar cuál es mayor en cada caso, perdón. Ahora sí. ¿Cuál es mayor o igual? ¿Ya? Recuerde que para hacer eso es necesario pensar en los denominadores y ahí determinar cuál es mayor. Luego nos saltamos a la página 18, donde pasamos de lleno a las fracciones y a los números decimales. En este caso tienen que representar cada una de estas fracciones como un número decimal. Ya en la guía 3 yo les expliqué cómo podían transformarlo y clasificar, una vez que tengan el decimal, clasificar si es finito, infinito periódico o infinito semiperiódico. ¿Ya? Revisen la guía 3, si es necesario revisen el video número 3 para que les sea de ayuda. Luego tienen que hacer lo contrario, representar cada uno de estos decimales como una fracción irreductible, o sea que si les sale una fracción muy grande tienen que seguir reduciendo o simplificando hasta que sea lo más pequeño posible. Y por último tienen que completar esta tabla, que se trata de lo mismo. Clasificar este tipo de número decimal, ya si es finito, infinito, periódico o semiperiódico, y luego también representarlo como fracción. Ojo chicos, que aquí tenemos números periódicos y semiperiódicos, ¿ya? Así que eso, espero que les sirva el video. Cualquier duda pueden escribirnos y estaremos atentos a sus consultas. Que tengan una buena tarde y una buena semana.